Bienvenidos a la meditación diaria, Camino a la Transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la familia Senti City Mundial. Mi nombre es Mario Alberto Solórzano Chacón, pastor en la ciudad de Bluefield, en la costa atlántica de Nicaragua. Dirigiéndonos nuevamente en la serie Luz del Mundo y Sal de la Tierra. Hoy queremos referirnos al siguiente tema: Hijo de la Luz. El pasaje que nos ocupa para este tema está en Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Entendamos primeramente que a pesar de todas las condiciones humanas en las cuales nos desenvolvemos, culturas, naciones, fronteras, geografías, costumbres, etcétera, 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 que nos diferencia tanto unos de otros, de regiones inclusive en un mismo país. Para efectos de nuestro conocimiento de lo que es la vida espiritual, solamente hay dos tipos de personas: cristianos o no cristianos. Pero ¿sabía usted cuál fue el primer personaje al cual se le denominó portador de luz? Sí, yo sé que usted lo sabe, lo hemos visto a lo largo de nuestra vida. El primer personaje al cual se le denominó portador de luz se llamó Satanás o Lucero. Conocemos bien cómo en Isaías 14 del 10 al 19 y en Ezequiel 28 del 11 al 19, los cuales no voy a citar, solamente voy a pasar de filón, como decimos. Se nos menciona tanto el ascenso y la caída como este ángel. Él fue el primero en ser llamado portador de luz, que es lo que significa su nombre, Lucero. Es paradójico, ¿no? Primero que tenemos que tener algo bien claro. De lo primero que les quiero hablar respecto de esta situación, y con base en el pasaje, es que algo a lo cual podemos llegar a concluir es que hay tres enemigos reales, muy reales. Tres áreas en las cuales nosotros como hijos, como siervos de Dios, tenemos que cuidarlas muy, pero muy celosamente delante de Dios, a las cuales tenemos que poner mucha atención y que realmente vemos que ha causado mucho daño a la causa de Cristo, ha causado mucho daño dentro del pueblo de Dios. Eso es innegable. El área sexual, el amor al dinero y el orgullo o la soberbia espiritual. Por eso es que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por ello podemos aplicar la primera parte de este versículo base del cual hablamos, que dice, entre tanto que tenéis la luz. Esta expresión nos habla de un momento, habla de momentos específicos, vitales, fundamentales. Entre tanto que tenéis la luz, fue la expresión de Jesús, porque el que dijo esto, también nos dijo a nosotros de forma audible, con su palabra, vosotros sois la luz del mundo, en Mateo 5:14. Y este hombre que nos dijo a nosotros, que nos llamó a nosotros de esta manera, fue el mismo que también nos advirtió, permaneced en mí y yo en vosotros, en Juan 15:4. Y asimismo, el siguiente versículo,
nos sentenció de una forma muy importante, diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nuestra vida espiritual, para poder experimentar el ser hijo de la luz, vivir de esa manera revelacional en nuestro entendimiento y en nuestro ser, es entender esos aspectos puntuales para no caer y mantenernos firmes. La permanencia es importante. Lo segundo que debemos entender es lo que nos dice el pasaje a posterior. Creed en la luz. Sabemos según Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe se compone de dos elementos fundamentales, certeza y convicción. Y veamos que a lo largo de 3 años, los discípulos de Jesús estuvieron sometidos a un plan continuo de entrenamiento. Para estos discípulos, 3 años con Jesús debe haber sido un continuo quebradero de cabeza. Y vámonos solamente a un pasaje para que entendamos un poco de esto. En Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En medio de ese pasaje 14, surgen dos personajes muy interesantes. El primero que surge se llama Tomás. ¿Y qué pide Tomás? Porque la descripción de Jesús es maravillosa. Es un mundo para ellos tal vez utópico. Están escuchando de cosas que realmente nunca alguien les había expresado. Y Tomás, en medio de esa situación, llega y le dice, muéstranos el camino. Eso es lo que pide Tomás. ¿Cómo podemos saber el camino? Y ahí surge la famosa expresión de Jesucristo para nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero entonces aparece el segundo personaje. Y el segundo personaje se llama Felipe. Y Felipe en el versículo 8 dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús entonces de frente a él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Del versículo 10 al versículo 11, Jesús le dice, yo soy el Padre y el Padre en mí. Y remata con el versículo 11 diciendo, creedme por las mismas obras. ¿Por qué le dice esto a Felipe? Porque precisamente algunos capítulos atrás de Juan, en el capítulo 6, versículo 5, sucede la alimentación de los 5,000. Y es ante una multitud, ante esta multitud, que Jesús se dirige precisamente a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Yo llamo a Felipe como el matemático, porque Felipe inmediatamente estira la cabeza, vuelve a ver el horizonte, ve la multitud, hace un cálculo matemático increíble e inmediatamente le dice, no, Señor, ni con 200 denarios nos da, apenas un poquito para nosotros. Asimismo, todo este proceso de ajustes y desajustes, de programación y desprogramación en la mente de los discípulos fue la vida continua de los discípulos. Así sucede con nosotros. Creed en la luz. Es que continuamente nos está moviendo, desajustando, quitando y poniendo cosas dentro de nuestros conceptos, nuestras taras mentales, nuestras ideas preconcebidas,
Y nos desafía el Señor en esta vida y en esta aventura de caminar con Él, como los discípulos caminaron en Él. Y es necesario para que seamos hijos de la luz. Porque entonces viene lo tercero que se expresa acá. Seáis hijos de la luz, dice el pasaje con el cual comenzamos, para que seáis hijos de la luz. Es interesante porque dice, seáis hijos de la luz. ¿Qué hace un hijo? Transmite un legado. Ese permanente ajuste y desajuste, como lo he mencionado antes, es precisamente eso. Recordemos entonces que Satanás era portador de la luz. Nosotros somos hijos de la luz. ¿Ve la diferencia? Satanás en su soberbia creyó que la luz la generaba él y por eso la corrompió. Nuestra identidad, por tanto, es muy diferente porque fue transmitida en Cristo Jesús. Y es eso mismo lo que hace que Pablo, al final de Gálatas 2:20, nos dice a nosotros, en su propia experiencia, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es claro. Pablo dice que juntamente ha sido crucificado y resucitado en Cristo Jesús. Eso es una experiencia espiritual. Pero esa experiencia espiritual traída a nuestra estancia terrenal, a la posición ya ganada por Cristo Jesús para nosotros, se convierte en nosotros en hijos de la luz cuando lo vivimos en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Y de esa manera, entendiendo esto y entendiendo la posición que hemos adquirido, no por nuestros méritos, sino dados por la gracia de Cristo, podemos vivir a ese nivel. Oremos. Señor, gracias por habernos dado en tu plenitud, del cual tomamos todos. Gracias sobre gracia para nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que conquistaste en la cruz, por cada uno de nosotros, por lo que diste en la cruz, para que nosotros podamos ser hijos de la luz, habiendo sido trasladados del reino de las tinieblas a tu amado reino, Señor, a la potestad tuya, siendo libres para ser hijos, guardando nuestra vida espiritual, nuestra vida en la carne, en este periodo de vida que nos toca vivir acá, para poder al día de mañana, ante una multitud, levantar junto a ella la voz para decir que se ha celebrado el Cordero de Dios que murió por nosotros. Adorarte por la eternidad, el cual será el sumo gozo de nuestra alma por siempre. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.